En el invierno de 1881, las autoridades en Leadville, Colorado, descubrieron algo que atormentaría los campamentos mineros de las montañas rocosas durante décadas. Debajo de las tablas del piso del salón de las hermanas McKenna, los investigadores encontraron 23 conjuntos de ropa de mujer, cuidadosamente doblados y almacenados como inventario en un almacén. Cada paquete contenía una nota manuscrita con un nombre, una edad, una descripción física y, lo más escalofriante de todo, un precio. Lo que hacía este hallazgo aún más perturbador era que ninguna de estas mujeres había sido vista en Leadville durante meses. Sin embargo, sus pertenencias permanecían allí, catalogadas con la fría precisión de un libro de contabilidad que rastreaba ventas de ganado. Los objetos en sí mismos contaban historias de vidas interrumpidas. Un vestido de calicó azul que aún olía débilmente a jabón de lavanda. Un par de botas de cuero desgastadas con reparaciones cuidadosas que hablaban de pobreza y orgullo. Un medallón de plata que contenía la fotografía de una anciana que nunca sabría qué le había sucedido a su hija. Entre los descubrimientos más desgarradores estaban cartas dirigidas a familias en el este, nunca enviadas, que describían esperanzas de nuevas vidas en el oeste y promesas de escribir pronto con noticias de éxito. Las hermanas McKenna, Catherine y Margaret, habían desaparecido 3 días antes de la redada, dejando atrás solo estos testimonios silenciosos de crímenes que las autoridades locales pasarían años tratando de comprender por completo. Su desaparición había sido tan absoluta que los vecinos afirmaban que simplemente se habían ido a la cama una noche como propietarias respetadas, y al despertar, encontraron el edificio vacío, como si las hermanas hubieran sido tragadas por el aire de la montaña misma. Antes de continuar con la historia de las hermanas McKenna y la oscura verdad detrás de su lucrativo establecimiento, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y déjanos saber en los comentarios de qué estado o ciudad estás viendo. Nos encanta escuchar de nuestra comunidad de entusiastas del misterio en todo el país. Tu interacción nos ayuda a seguir trayendo a la luz estas historias olvidadas. La investigación que siguió revelaría una red de tráfico humano que se extendía desde los campamentos mineros de Colorado hasta los burdeles de San Francisco. Una conspiración tan meticulosamente organizada que desafiaba todo lo que el pueblo fronterizo creía saber sobre las 2 mujeres irlandesas, que parecían nada más que empresarias trabajadoras tratando de abrirse camino en el áspero mundo del oeste americano. Lo que descubrieron probaría que a veces los monstruos más horribles son aquellos que te sonríen sobre una taza de café y preguntan por tu familia en casa. Leadville, Colorado, en 1881 era una ciudad embriagada por la plata y el oro, donde fortunas se hacían y perdían con el giro de un pico, y donde almas desesperadas de todo el país convergían en busca de prosperidad que parecía brillar en cada arroyo y afloramiento rocoso. Situada a más de 10,000 pies sobre el nivel del mar en el corazón de las montañas rocosas, la ciudad había explotado de unos pocos cientos de residentes a casi 30,000 en solo 3 años, convirtiéndola en la segunda ciudad más grande de Colorado después de Denver, y uno de los pueblos de auge más caóticos en la historia estadounidense. La transformación había sido notable y violenta. Lo que alguna vez fue un valle tranquilo donde los indios Ute cazaban alces y recolectaban plantas medicinales, se había convertido en un laberinto de edificios de madera, calles fangosas y el trueno constante de equipo minero. La mina Matchless, la Little Pittsburgh y docenas de otras reclamaciones extraían millones de dólares en mineral de plata de las montañas, creando millonarios instantáneos y atrayendo a todo tipo de buscadores de fortuna imaginables. El aire mismo parecía vibrar con ambición y desesperación, espeso con el humo de las fundiciones y los sueños de hombres que creían que la siguiente pala de tierra podría cambiar sus vidas para siempre. Las calles corrían espesas con lodo en verano y estaban enterradas bajo nieve la mitad del año. Pero la promesa de metales preciosos mantenía los salones, salas de juego y negocios funcionando las 24 horas del día. Harrison Avenue,
la principal arteria de la ciudad, estaba alineada con establecimientos que atendían cada necesidad y vicio humano. El Tabor Opera House, donde famosos artistas venían a entretener a los recién ricos. Salas de juego donde fortunas cambiaban de manos en partidas de póker que duraban días. Y docenas de salones donde los mineros gastaban sus ganancias tan rápido como las extraían de la tierra. El auge había atraído a todo tipo de personas imaginables. Mineros experimentados con manos callosas y polvo de plata permanentemente incrustado en su cabello. Hombres de negocios del este en trajes caros, tratando de reclamar terrenos a través de manipulaciones legales en lugar de trabajo físico. Bailarinas de salón buscando empleo en establecimientos que prometían mejor paga que los trabajos de fábrica en el este. Estafadores ejecutando esquemas elaborados que separaban a los tontos de su dinero. Y familias esperando construir nuevas vidas en el aire delgado de la montaña, donde todo parecía posible. Entre esta mezcla caótica estaban Catherine y Margaret McKenna, dos hermanas en sus 20s tardíos que habían llegado de Boston en la primavera de 1879, con poco más que sus ahorros de vida cosidos en sus vestidos y una determinación para establecerse en la creciente ciudad. Su llegada había sido notada por varios residentes, no porque hubiera algo particularmente inusual en dos mujeres viajando juntas, sino porque parecían tan notablemente compuestas y confiadas en un lugar que intimidaba incluso a frontiersmen experimentados. Catherine, la mayor de las dos a los 31 años. Era una mujer impactante con cabello auburn, que se encendía como fuego a la luz de las lámparas y ojos verdes que parecían contener tanto calidez como cálculo, en igual medida. Como si siempre estuviera pensando 3 pasos adelante de todos. Medía casi 6 pies de alto, inusual para una mujer de esa era, y se portaba con una confianza que comandaba respeto de los hombres rudos que dominaban la sociedad de Leadville. Tenía un don para la conversación, capaz de hacer que cualquier cliente se sintiera la persona más interesante en la habitación, ya fuera un prospector canoso que no se había bañado en meses, o un mercader bien vestido que poseía la mitad de los negocios en la ciudad. La habilidad de Catherine para recordar detalles personales era legendaria. Podía recordar los nombres de los hijos de un cliente, preguntar por un pariente enfermo, o referenciar un acuerdo de negocios mencionado semanas antes en conversación casual. Esta memoria notable hacía que la gente se sintiera valorada y comprendida, creando un sentido de conexión personal que iba mucho más allá de la relación usual entre una dueña de salón y sus clientes. Hombres que nunca se habían sentido escuchados en sus vidas, se encontraban compartiendo sus esperanzas y miedos más profundos con Catherine McKenna, sin sospechar que cada palabra estaba siendo cuidadosamente catalogada para uso potencial futuro. Margaret, de 28 años, y más callada que su hermana, poseía una calidad casi maternal que ponía a la gente a gusto de maneras que la intensidad de Catherine no podía. Tenía cabello castaño suave que llevaba en un moño simple, ojos marrones gentiles, y una voz tan suave que hombres adultos se encontraban relajándose a pesar de la violencia y el caos que los rodeaba diariamente. Los recién llegados a Leadville a menudo comentaban cuán refrescante era encontrar a una mujer tan amable y refinada en un lugar tan áspero. Alguien que parecía representar la influencia civilizadora que las familias esperaban, eventualmente domaría la salvaje frontera. Mientras Catherine era el rostro de su operación, encantando clientes y recolectando información, Margaret era el corazón práctico. Manejaba los aspectos financieros de su negocio, mantenía registros meticulosos y manejaba las operaciones diarias que mantenían su establecimiento funcionando sin problemas. También era la que parecía tener un entendimiento intuitivo de las debilidades y vulnerabilidades de la gente, capaz de identificar en minutos de conversación si alguien estaba verdaderamente solo en el mundo, o tenía familia que vendría a buscar si desaparecían. El salón de las hermanas McKenna ocupaba un lote de esquina privilegiado en Harrison Avenue, en un edificio de madera de 2 pisos que habían comprado y renovado con lo que afirmaban era dinero ahorrado de años trabajando en las fábricas textiles de Boston.
El edificio en sí era notable por su construcción. Madera sólida traída de Denver, ventanas de vidrio real en lugar del papel aceitado que muchos establecimientos usaban, y una base de piedras cuidadosamente ajustadas que hablaban de permanencia en una ciudad donde la mayoría de los edificios parecían diseñados para ser temporales. El piso inferior servía como el salón propiamente dicho, con una larga barra de caoba importada de Denver a considerable costo. Mesas redondas hechas de pino local, pero terminadas con una artesanía que rivalizaba con muebles del este y un pequeño escenario donde músicos viajeros ocasionalmente actuaban para audiencias que podrían incluir dueños de minas millonarios y prospectores sin un centavo sentados lado a lado. Las paredes estaban decoradas con pinturas de escenas del campo irlandés, que Catherine afirmaba le recordaban su patria, aunque nadie en Leadville había oído a las hermanas hablar con acentos irlandeses. El segundo piso, explicaban las hermanas a vecinos curiosos, contenía sus cuartos privados de vida y unas pocas habitaciones que alquilaban a chicas trabajadoras respetables que necesitaban alojamiento temporal mientras se establecían en Leadville. Este arreglo se presentaba como un servicio caritativo, ayudando a jóvenes decentes a evitar los peligrosos y desreputados pensiones que atendían a prostitutas y bailarinas de salón. Las hermanas cobraban rentas modestas e insistían en referencias y evidencia de carácter moral, creando la impresión de que estaban corriendo una especie de santuario para mujeres virtuosas en una ciudad donde la virtud a menudo se veía como un lujo que pocos podían permitirse. Lo que distinguía el establecimiento McKenna de las docenas de otros salones en Leadville no era solo la calidad de su whisky o la limpieza de sus vasos. Aunque ambos eran notados por clientes que se habían acostumbrado a establecimientos donde los pisos estaban pegajosos con bebidas derramadas y jugo de tabaco. Era su reputación por ayudar a jóvenes mujeres a encontrar empleo lo que las hacía únicas, en una comunidad donde las recién llegadas femeninas usualmente eran vistas con sospecha o vistas solo como fuentes potenciales de entretenimiento. La palabra se había extendido por los campamentos mineros y pueblos vecinos de que las hermanas McKenna eran diferentes de otros dueños de salones. Eran conocidas por ofrecer trabajos a mujeres que habían caído en tiempos difíciles, proporcionando habitación y comida, mientras estas mujeres aprendían a servir bebidas, llevar libros o manejar otros aspectos de correr un negocio. Líderes de iglesias locales las alababan como un ejemplo de caridad cristiana en acción. E incluso el periódico de la ciudad, el Leadville Herald-Democrat, había publicado un artículo favorable sobre su influencia civilizadora en la comunidad, describiéndolas como dos ángeles de misericordia en una tierra que demasiado a menudo conocía solo las duras realidades de la vida fronteriza. La primera señal de que algo estaba profundamente mal vino no de Leadville misma, sino de una carta desesperada que llegó a la oficina del Marshal de la ciudad en una mañana helada de noviembre de 1880. El sobre estaba manchado de agua y desgastado por el viaje, llevando un sello postal de San Francisco, y dirigido con una escritura que temblaba ya sea por frío o miedo. Dentro, el Marshal William Dugan encontró 8 páginas de escritura apretada que contaban una historia tan perturbadora que la leería 3 veces antes de creer que era real. La carta era de una joven mujer llamada Emma Kowalski, que afirmaba haber escapado de un burdel en el distrito de la Costa Bárbara, y estaba tratando de encontrar a su hermana menor, Anna. La desesperación en las palabras de Emma era palpable. Escribía como alguien que había visto lo peor que los seres humanos podían hacerse unos a otros, y era impulsada por una combinación de amor, culpa y el tipo de rabia que viene de tener todo lo inocente arrancado. La carta de Emma contaba una historia desgarradora que comenzaba con tragedia y terminaba con un horror que aún luchaba por comprender. Ella y Anna habían estado viajando al oeste desde Chicago después de que sus padres murieran en un incendio de un edificio de apartamentos que había barrido su barrio, matando a 17 personas y dejando docenas de familias sin hogar. Las hermanas habían estado trabajando en una fábrica de sombreros, ahorrando cada centavo que podían, cuando el fuego tomó no solo a sus padres,
sino también su pequeño apartamento y cada posesión que poseían, excepto la ropa en sus espaldas. Con nada dejado en Chicago, sino recuerdos y tumbas que no podían permitirse visitar. Las hermanas habían decidido dirigirse al oeste como miles de otras personas desesperadas, buscando nuevas oportunidades en los territorios. Habían oído historias de pueblos mineros donde una mujer podía ganar salarios decentes, cocinando, limpiando o trabajando en establecimientos respetables, y donde la escasez de familias significaba que mujeres morales y trabajadoras eran valoradas y protegidas por comunidades hambrientas de estabilidad. Su viaje había sido difícil desde el principio. El poco dinero que habían logrado ahorrar antes del incendio se agotó rápidamente en tren, comida y necesidades básicas. Para cuando llegaron a Denver, estaban en sus últimos dólares y enfrentando la aterradora perspectiva de quedar varadas en una ciudad extraña con el invierno acercándose. Fue en Denver donde primero oyeron sobre las hermanas McKenna de otros viajeros. Cómo estas amables mujeres irlandesas en Leadville eran conocidas por ayudar a jóvenes mujeres a encontrar empleo respetable, proporcionando alojamiento temporal y asistencia hasta que posiciones adecuadas pudieran ser localizadas. Las hermanas habían llegado a Leadville en una tarde de septiembre de 1880, exhaustas del último tramo de su viaje, en un vagón de suministros que había sacudido y rebotado sobre caminos de montaña por 2 días. Estaban sucias, asustadas y cargando todo lo que poseían en una sola bolsa de alfombra que había pertenecido a su madre. Emma describía en su carta cuán agradecidas habían estado cuando Catherine y Margaret las recibieron con sopa caliente, camas limpias y palabras gentiles de aliento sobre sus perspectivas en la creciente ciudad. Según la cuenta detallada de Emma, las hermanas habían sido nada más que amables durante los primeros días. Proporcionaron comidas que eran la mejor comida que Emma y Anna habían probado desde que dejaron Chicago, ropa limpia para reemplazar sus vestidos manchados por el viaje, y consejos gentiles sobre la vida en el oeste. Catherine había pasado horas hablando con ellas sobre su fondo, sus habilidades y sus esperanzas para el futuro. Mostrando lo que parecía un interés genuino en ayudarlas a triunfar, Catherine había explicado que había muchas oportunidades para jóvenes mujeres inteligentes en las ciudades crecientes de Colorado y California. No solo en salones, sino en hoteles, restaurantes e incluso hogares privados de familias ricas que necesitaban amas de llaves, compañeras o gobernantas para sus hijos. Hablaba de una red de asociados de negocios a lo largo del oeste, que siempre estaban buscando chicas confiables para llenar posiciones que pagaban bien y proporcionaban seguridad que era difícil de encontrar en el incierto mundo de la vida fronteriza. La cuenta de Emma de lo que sucedió después enfriaría incluso a los hombres de ley más endurecidos, que pensaban haber visto cada tipo de crueldad humana en sus años de justicia fronteriza. Escribió que después de una semana de este trato amable, Margaret había preparado una cena especial para celebrar la decisión de las hermanas de ayudarlas a encontrar posiciones en California, donde las oportunidades se decían ser incluso mejores que en Colorado. La comida había sido deliciosa. Carne asada con papas y vegetales, pan fresco e incluso un pequeño pastel que Margaret había horneado especialmente para la ocasión. Emma recordaba sentirse inusualmente somnolienta durante la comida, luchando por mantener sus ojos abiertos, aunque aún era temprano en la noche. Lo había atribuido a agotamiento de su largo viaje y el alivio de finalmente encontrar gente que parecía genuinamente interesada en ayudarlas. Anna se había quejado de sentirse similarmente cansada, y Margaret había sugerido que se fueran a dormir temprano para prepararse para el viaje a sus nuevas posiciones, que comenzaría la mañana siguiente. Cuando Emma despertó, estaba en un vagón, rebotando a lo largo de un camino de montaña, sus manos atadas con cuerda, su cabeza latiendo de lo que ahora realizaba, había sido láudano mezclado en su comida. El mundo parecía girar a su alrededor, y cada sacudida del vagón enviaba olas de náusea a través de sus sentidos ya confundidos. Anna estaba a su lado, aún inconsciente, su rostro pálido y su respiración superficial de una manera que aterrorizaba a Emma
incluso más que su obvia cautividad. En el frente del vagón se sentaba un hombre que Emma nunca había visto antes, una figura alta barbuda que hablaba con acento español, y parecía conocer a Catherine McKenna lo suficientemente bien como para bromear con ella sobre la mercancía que estaba transportando. Cuando Emma exigió saber a dónde las llevaban, luchando contra las cuerdas y los efectos persistentes de las drogas, el hombre se había reído y explicado en términos crudos que ella y su hermana habían sido compradas por algunos hombres de negocios en California, que necesitaban trabajadoras para sus establecimientos. Dejó claro que la resistencia sería encontrada con violencia y que las hermanas McKenna ya habían recibido su pago por entregar 2 jóvenes mujeres sanas a sus nuevos empleadores. La forma casual en que discutía su destino, como si fueran ganado siendo transportado al mercado, era casi tan horrorosa como la realidad de su situación. Emma realizaba que para esta gente, ella y Anna no eran seres humanos con esperanzas y sueños, sino simplemente mercancías para ser compradas y vendidas como bolsas de harina o equipo minero. El viaje a California había tomado semanas con Emma y Anna, movidas de vagón a tren a barco, siempre bajo guardia, siempre drogadas cuando mostraban señales de causar problemas o tratar de escapar. La carta de Emma describía el horror de realizar que docenas de otras chicas estaban siendo transportadas a lo largo de la misma ruta, todas ellas habiendo confiado en las personas equivocadas en su desesperada búsqueda de una nueva vida en el oeste. Algunas habían sido reclutadas por las hermanas McKenna, otras por operaciones similares en diferentes pueblos, pero todas estaban destinadas al mismo destino. Prostitución forzada en los burdeles y cunas del distrito más peligroso de San Francisco. Las mujeres venían de todas partes. Chicas de granja de Kansas cuyas familias habían perdido su tierra por sequía. Trabajadoras de fábrica de ciudades del este que habían perdido sus trabajos por recesiones económicas. Inmigrantes que habían llegado a América con nada más que esperanza y habían aprendido rápidamente que la tierra prometida podía ser tan cruel como los países que habían huido. Lo que todas tenían en común era desesperación, aislamiento y la terrible desgracia de confiar en gente que veía su vulnerabilidad como una oportunidad para lucro. Emma había logrado escapar solo después de meses de cautividad, cuando un incendio estalló en el edificio donde estaba retenida, y se escabulló en la confusión de bomberos y clientes huyendo. Había pasado semanas escondiéndose en callejones y edificios abandonados, trabajando en trabajos ocasionales por centavos para ganar suficiente dinero para pasaje de vuelta al este, todo el tiempo atormentada por el conocimiento de que Anna aún estaba atrapada en algún lugar en ese mundo de pesadilla de violencia y explotación. Su carta al Marshal de Leadville era una súplica desesperada. Por favor, investigue a las hermanas McKenna. Encuentre a Anna y prevenga que otras chicas sufran el mismo destino que había destruido tantas vidas y sueños en nombre de lucro y crueldad. El Marshal William Dugan era un hombre de ley veterano que había visto su parte de violencia y corrupción en pueblos mineros a lo largo de Colorado. Pero la carta de Emma lo perturbó de una manera que pocas cosas habían durante sus 15 años de aplicación de la ley en la frontera. Había conocido a las hermanas McKenna personalmente. Catherine le había servido bebidas en reuniones de la ciudad, siempre recordando cómo le gustaba su whisky y haciendo preguntas inteligentes sobre política local. Margaret siempre preguntaba por la salud de su esposa con lo que parecía preocupación genuina. E incluso había enviado una olla de sopa cuando Sarah Dugan había estado postrada en cama con neumonía el invierno anterior. La idea de que estas mujeres respetables pudieran estar involucradas en un crimen tan atroz parecía casi imposible de creer. Sin embargo, la carta de Emma contenía detalles sobre el salón de las hermanas, sus métodos de operación y sus manerismos personales que solo alguien que había pasado tiempo con ellas podía haber conocido. Las descripciones específicas del interior del edificio, la manera en que Catherine inclinaba su cabeza cuando estaba pensando, el hábito de Margaret de tararear mientras trabajaba. Estos eran detalles que no podían haber sido inventados o aprendidos de segunda mano.
Dugan decidió comenzar una investigación discreta, sabiendo que si se movía demasiado rápido o abiertamente, podría alertar a las hermanas de sus sospechas y darles tiempo para cubrir sus rastros o desaparecer por completo. Comenzó revisando los registros de jóvenes mujeres que habían sido reportadas desaparecidas en Leadville y los campamentos mineros circundantes durante el último año y medio. Una tarea que resultó más difícil de lo que había anticipado, porque el mantenimiento de registros en pueblos fronterizos era a menudo desordenado e incompleto. Lo que encontró hizo que su sangre se helara y sus manos temblaran mientras pasaba página tras página de reportes de personas desaparecidas. Al menos 15 familias diferentes habían presentado reportes sobre hijas, hermanas o esposas que habían desaparecido sin explicación. Los reportes pintaban un patrón consistente. Jóvenes mujeres viajando solas o en pares, a menudo llegando a Leadville con poco dinero y pocas conexiones, vistas por última vez en la vecindad de establecimientos que atendían a trabajadores transitorios. En la mayoría de los casos, las mujeres habían sido vistas por última vez cerca del salón de las hermanas McKenna, a menudo habiendo mencionado a amigos o familia que esperaban encontrar trabajo allí o habían oído cosas buenas sobre la voluntad de las hermanas de ayudar a mujeres en circunstancias difíciles. Lo que hacía el patrón aún más perturbador era que estas desapariciones habían estado espaciadas en el tiempo e involucrado mujeres de fondos y circunstancias diferentes, haciendo menos probable que alguien notara las conexiones entre casos. Margaret O'Brien, de 18 años, había llegado de Irlanda con su prima en marzo de 1880. La prima había encontrado trabajo en una pensión, pero a Margaret le habían dicho varias personas que las hermanas McKenna podrían ayudarla a encontrar algo más adecuado para una chica de su educación y refinamiento. Había sido vista entrando al salón McKenna en una tarde de martes y nunca había emergido. Cuando su prima preguntó al día siguiente, Catherine McKenna había afirmado que Margaret había decidido viajar a Denver inmediatamente para tomar una posición con una familia rica y había dejado palabra de que escribiría una vez establecida. Sarah Jenkins, de 22 años, había estado viajando con su esposo a California cuando él había sido matado en un accidente minero cerca de Fairplay. Varada sin dinero o conexiones, había venido a Leadville esperando ganar suficiente para continuar su viaje al oeste. Múltiples testigos la habían visto hablando con Margaret McKenna sobre oportunidades de empleo, y ella había estado emocionada sobre la posibilidad de trabajo en San Francisco. Había desaparecido en la misma noche que se suponía que se reuniría con alguien sobre una posición, llevando sus pocas pertenencias, pero dejando atrás una carta que había estado escribiendo a su hermana en Ohio. El patrón se repetía una y otra vez. Mujeres en circunstancias desesperadas, atraídas por la reputación de las hermanas McKenna por ayudar a su propio género, desapareciendo después de expresar optimismo sobre oportunidades de empleo, que parecían demasiado buenas para ser verdaderas. En varios casos, las mujeres desaparecidas habían dejado atrás ítems personales o cartas inacabadas que sugerían que habían esperado regresar, evidencia de que sus partidas no habían sido voluntarias o planeadas. Propietarios de negocios locales, cuando cuestionados discretamente, comenzaron a compartir observaciones que habían parecido inocentes en el momento, pero ahora tomaban implicaciones más oscuras. Thomas Brennan, quien operaba una tienda general cerca del salón McKenna, recordaba ver jóvenes mujeres llegar al establecimiento de las hermanas con pequeñas bolsas de viaje, claramente intencionando quedarse temporalmente, pero nunca había visto a estas mismas mujeres irse durante sus horas normales de negocio. Cuando le había preguntado a Catherine sobre esto una vez, ella había explicado que muchas de las chicas encontraban trabajo rápidamente y se mudaban a otros pueblos antes de que él tuviera oportunidad de notar su partida, a menudo saliendo muy temprano en la mañana para tomar transporte. Sarah Fleming, quien dirigía una pensión para mujeres respetables, recordaba varias instancias cuando jóvenes mujeres desesperadas habían venido a ella buscando alojamiento, solo para ser rechazadas porque no podían pagar sus tasas
o no podían proporcionar las referencias que requería. Las había dirigido a las hermanas McKenna, pensando que les estaba haciendo un favor conectándolas con gente que tenía reputación por trabajo caritativo. Pensé que esas mujeres eran ángeles, le dijo al Marshal Dugan años después, su voz quebrándose con culpa y arrepentimiento. Estaba enviando a esas pobres chicas directo al infierno y no tenía idea de lo que estaba haciendo. El doctor William Patterson, quien servía como el médico principal de la ciudad, recordaba ser pedido examinar varias jóvenes mujeres que se quedaban con las hermanas McKenna, siempre por dolencias menores que parecían requerir su discreción más que su expertise médica. Las hermanas siempre habían estado presentes durante estos exámenes, y las mujeres mismas habían parecido inusualmente calladas y sumisas, respondiendo preguntas con palabras únicas y evitando contacto visual. En el momento, había atribuido este comportamiento a timidez o vergüenza. Pero mirando atrás, se preguntaba si las mujeres habían sido drogadas o amenazadas para complacencia. El avance en la investigación del Marshal Dugan vino de una fuente inesperada, la doctora Helena Morrison, una de las pocas médicas mujeres en Colorado, y una mujer que había estado documentando discretamente actividades sospechosas en Leadville durante meses. La doctora Morrison había completado su entrenamiento médico en el Women's Medical College of Pennsylvania, superando enormes obstáculos para obtener una educación que la mayoría de la gente creía inadecuada para mujeres. Y había venido a Colorado específicamente porque creía que comunidades fronterizas necesitaban médicos que entendieran los desafíos únicos enfrentados por mujeres en el oeste. La doctora Morrison había establecido su práctica en una pequeña oficina sobre la tienda general de Murphy, en temprano 1880, y había ganado rápidamente la confianza de mujeres locales que apreciaban tener a alguien que entendiera sus necesidades médicas sin juicio o vergüenza. Había tratado todo desde embarazos difíciles hasta heridas sostenidas en violencia doméstica, siempre manteniendo estricta confidencialidad, mientras construía un entendimiento detallado de los varios peligros que las mujeres enfrentaban en comunidades mineras. En sus diarios privados, que mantenía cerrados en una caja fuerte y más tarde compartiría con autoridades, la doctora Morrison había documentado varios casos perturbadores que la habían dejado cada vez más preocupada sobre actividades en Leadville. Su entrenamiento médico le había enseñado a observar síntomas cuidadosamente y buscar patrones que podrían indicar amenazas más amplias a la salud de la comunidad. Y lo que estaba viendo sugería algo mucho más siniestro que las tragedias individuales que inicialmente había asumido estaba tratando. En octubre de 1880, había tratado a una joven mujer llamada Clara Hoffman, quien había tropezado en su oficina en un estado de severa desorientación, apenas capaz de caminar derecho y hablando en oraciones arrastradas y confundidas. Los síntomas de Clara: pupilas dilatadas, habla arrastrada, confusión profunda y lo que parecía pérdida parcial de memoria, eran consistentes con intoxicación por opio o láudano. Pero la chica insistía que no había consumido nada más fuerte que cerveza en el Saloon McKenna la noche anterior. La historia de Clara era preocupante y llena de lagunas que parecían perturbarla tanto como concernían a la doctora Morrison. Había llegado a Leadville de Kansas 3 semanas antes, esperando encontrar trabajo como costurera o ama de llaves después de que su familia perdiera su granja por sequía y deuda. Catherine McKenna la había befriended en su segundo día en la ciudad, ofreciendo simpatía por su situación y consejo práctico sobre encontrar empleo, en una comunidad donde mujeres solteras a menudo eran vistas con sospecha. La amistad había parecido genuina y beneficiosa para Clara, quien había estado luchando con soledad y miedo en un lugar extraño donde no conocía a nadie y tenía muy poco dinero. Catherine le había ofrecido una habitación temporal sobre el salón mientras buscaba empleo permanente, cobrando solo una cantidad mínima por renta y proporcionando comidas que eran mucho mejores que cualquier cosa que Clara pudiera haber afforded por su cuenta.
En su tercera noche allí, Margaret la había invitado a unirse a las hermanas para una cena especial, reclamando que querían celebrar la decisión de Clara de quedarse en Leadville y hacerlo su hogar permanente. Clara recordaba la comida siendo deliciosa y la conversación agradable con ambas hermanas compartiendo historias sobre sus propias experiencias como mujeres, abriéndose camino en el mundo sin protección masculina. Recordaba sentirse inusualmente somnolienta después del postre, y se había excusado para ir a su habitación temprano, atribuyendo su fatiga al estrés de ajustarse a la altitud de montaña y su situación incierta. El siguiente recuerdo claro de Clara era despertar 12 horas después, sintiéndose violentamente enferma con un dolor de cabeza tan severo que apenas podía abrir sus ojos, y náusea que hacía imposible retener incluso agua. Lo que hacía la situación aún más perturbadora era que parecía haber perdido un día entero de su vida. Tenía recuerdos vagos como de sueños de ser movida y manejada de voces, hablando alrededor de ella, pero nada que hiciera sentido coherente o formara una narrativa completa. Cuando despertó, Clara encontró que sus pertenencias personales estaban gone. No solo su pequeña cantidad de dinero, sino su ropa, cartas de miembros de familia e incluso una pequeña Biblia que había pertenecido a su madre, y era su posesión más atesorada. Cuando preguntó a Margaret sobre los ítems faltantes, le dijeron que Clara había estado hablando en sus sueños sobre dejar la ciudad inmediatamente, y aparentemente había empacado sus bolsas durante la noche, mientras en algún tipo de episodio de sonambulismo. Margaret sugirió que Clara podría haber estado experimentando una especie de colapso nervioso debido a estrés y agotamiento, una condición que afirmaba haber visto en otras jóvenes mujeres luchando por adaptarse a la vida en el áspero ambiente de montaña. La doctora Morrison había sido inmediatamente sospechosa de esta explicación, particularmente cuando Clara describió las sensaciones físicas que recordaba de su último día, sintiéndose como si flotara, siendo incapaz de controlar sus movimientos corporales y teniendo la extraña impresión de que gente estaba discutiendo sobre ella como si no estuviera presente. Estos eran síntomas clásicos de intoxicación por láudano, y la médico había visto presentaciones similares en pacientes que habían sido dosificados sin su conocimiento, a menudo como preludio a robo o asalto sexual. Había urgido a Clara a reportar el incidente al Marshal Dugan, pero Clara había sido reacia a acusar a las hermanas McKenna sin prueba concreta de maldad, especialmente cuando tenían una reputación por ayudar mujeres, y ella misma aún dependía de la buena voluntad de la comunidad para sobrevivir en Leadville. El miedo de ser marcada como alborotadora o mentirosa era a menudo suficiente para mantener a las víctimas silenciosas, particularmente mujeres que ya ocupaban una posición precaria en la sociedad fronteriza. 2 semanas después, la doctora Morrison encontró otro caso que era tan similar que no podía ser descartado como coincidencia. Rebecca Tanner, de 19 años de Illinois, había sido traída a su oficina por una amiga preocupada que la había encontrado vagando las calles de Leadville al amanecer, vistiendo solo su camisón y zapatos, confundida e incapaz de recordar cómo había llegado allí o dónde había pasado la noche. El último recuerdo claro de Rebecca era de haber cenado con las hermanas McKenna, quienes habían prometido introducirla a una familia en Denver que necesitaba una gobernanta para sus hijos. La posición sonaba perfecta para Rebecca, quien había completado 2 años de educación en una escuela seminario antes de que la situación financiera de su familia la forzara a buscar empleo. Había estado emocionada sobre la oportunidad y agradecida a las hermanas por pensar en ella cuando oyeron sobre la apertura. El examen de la doctora Morrison reveló los mismos síntomas que había visto en Clara: evidencia de intoxicación por láudano, confusión sobre eventos recientes y un sentido profundo de que algo terrible le había sucedido, aunque no podía recordar qué. A diferencia de Clara, sin embargo, Rebecca había despertado en una habitación extraña que no era parte del salón McKenna, con moretones en sus muñecas y tobillos que sugerían que había sido restringida, y marcas en sus brazos que parecían quemaduras de cuerda. Lo más perturbador de todo
Rebecca había logrado escapar solo cuando despertó brevemente, durante lo que parecía ser transporte. Recordaba estar en la parte trasera de un vagón cubierto con varias otras personas, sintiéndose enferma y desorientada, pero lo suficientemente consciente para realizar que estaba en peligro. Cuando el vagón se detuvo para lo que parecía un descanso, había logrado arrojarse fuera y esconderse en los bosques hasta que sus captores abandonaron la búsqueda y continuaron su camino sin ella. Para enero de 1881, el Marshal Dugan había reunido suficiente evidencia para justificar una investigación más agresiva, pero enfrentaba un problema significativo que ilustraba las dinámicas sociales complejas de comunidades fronterizas. Las hermanas McKenna no eran solo miembros respetados de la comunidad. Se habían vuelto integrales a la visión de Leadville de sí misma, como un lugar civilizado donde gente decente podía construir vidas mejores que las que habían dejado atrás en el este. Catherine había cultivado relaciones con varios hombres de negocios prominentes en Leadville, incluyendo al mismo Horace Tabor, el magnate de la plata cuya riqueza e influencia dominaban mucho del paisaje político y económico de Colorado. Había impresionado a estos hombres con su inteligencia y acumen de negocios, y a menudo citaban a las hermanas McKenna como ejemplos del tipo de espíritu emprendedor que estaba haciendo prosperar al oeste. El trabajo caritativo de Margaret con iglesias locales le había ganado el apoyo de líderes religiosos que serían reacios a creer acusaciones contra una mujer que consideraban un modelo de virtud cristiana. Las hermanas también habían sido cuidadosas en establecer conexiones financieras que las hacían valiosas para otros dueños de negocios. Compraban suministros de mercaderes locales, contrataban trabajadores locales para proyectos de construcción y mantenimiento, e incluso habían proporcionado préstamos a dueños de negocios luchando durante periodos difíciles. Su salón generaba ingresos fiscales para la ciudad y proporcionaba empleo a varias personas, haciéndolas económicamente importantes para una comunidad que siempre estaba preocupada por mantener su crecimiento y prosperidad. Dugan sabía que si se movía contra las hermanas sin evidencia abrumadora, podían fácilmente reclamar persecución y reunir apoyo comunitario a su causa. Gente influyente cuestionaría sus motivos, sugeriría que estaba apuntando a mujeres exitosas por celos o prejuicio, y demandaría prueba que iba mucho más allá de lo que normalmente se requería para investigaciones criminales involucrando hombres. Los estándares de evidencia siempre eran más altos cuando acusaciones se hacían contra gente que había establecido reputaciones y conexiones sociales. También sospechaba que si sentían que estaban bajo investigación, simplemente desaparecerían, llevando sus secretos con ellas y dejando a sus víctimas sin justicia. El oeste era vasto y el transporte estaba mejorando rápidamente, haciendo fácil para la gente reinventarse en nuevas comunidades donde sus pasados nunca serían descubiertos. El Marshal necesitaba atraparlas en el acto, pero hacerlo requería paciencia y planificación cuidadosa, que sentía como tortura cuando pensaba en otras potenciales víctimas que podrían estar sufriendo mientras reunía evidencia. El avance vino de una fuente que nadie podría haber predicho. Anna Kowalski, la hermana de Emma, quien había logrado escapar de cautividad en San Francisco y había hecho su camino de vuelta a Colorado, buscando el tipo de justicia que el sistema legal parecía incapaz o no dispuesto a proporcionar. El viaje de Anna de vuelta a Leadville era una historia desgarradora en sí misma, que demostraba la increíble determinación y fuerza que algunas personas descubren cuando son empujadas más allá de lo que deberían ser los límites de la resistencia humana. Anna había soportado meses de prostitución forzada en un burdel de la Costa Bárbara, un mundo de pesadilla donde la violencia era rutina y el escape parecía imposible. El burdel operaba en un edificio de 3 pisos que albergaba casi 40 mujeres, todas ellas controladas a través de una combinación de drogas, violencia y manipulación psicológica que estaba diseñada para romper sus espíritus y hacerlas complacientes. Las mujeres eran mantenidas en esclavitud por deuda, diciéndoles que debían sumas enormes por su transporte, habitación y comida,
y que nunca se les permitiría irse hasta que estas deudas fueran pagadas, lo cual, a través de contabilidad creativa, nunca sucedía. El escape de Anna había venido durante una redada policial que había sido intencionada para arrestar clientes en lugar de rescatar víctimas. Parte de los intentos periódicos de San Francisco de aparecer preocupada por el vicio mientras realmente mantenía el lucrativo status quo. En la confusión de la redada, con clientes huyendo y oficiales de policía enfocados en hacer arrestos para propósitos de relaciones públicas, Anna había logrado escabullirse por una ventana trasera y desaparecer en el laberinto de calles y callejones que componían la Costa Bárbara. Su viaje de vuelta a Colorado había tomado meses de esconderse, trabajando trabajos ocasionales por salarios de subsistencia y lentamente ahorrando suficiente dinero para transporte. Había trabajado como lavaplatos en cocinas de restaurantes, limpiado pisos en edificios de oficinas y hecho cualquier otro trabajo que contrataría a una mujer sin referencias y sin preguntas. Las dificultades físicas de este viaje eran nada comparadas con el desafío psicológico de mantener su sanidad y su sentido de propósito, cuando todo lo que una vez había creído sobre justicia y decencia humana había sido destrozado por sus experiencias. La apariencia de Anna en Leadville, en febrero de 1881, fue impactante para aquellos que la habían conocido como una dulce, ingenua chica solo 18 meses antes. El trauma de sus experiencias la había transformado en una joven mujer endurecida, con ojos que habían visto demasiado, y un deseo ardiente de venganza que se había convertido en lo único que la mantenía viva. A diferencia de su hermana Emma, quien había elegido huir lo más lejos del oeste posible y tratar de olvidar lo que había sucedido, Anna había decidido regresar y asegurar que las hermanas McKenna pagaran por sus crímenes, sin importar el costo personal. El testimonio de Anna proporcionó al Marshal Dugan información detallada sobre las operaciones de la red de tráfico que iba mucho más allá de cualquier cosa que previamente había entendido. Describió cómo las víctimas eran transportadas de Leadville a Denver, luego a Salt Lake City y finalmente a San Francisco, moviéndose a lo largo de rutas establecidas que evitaban presencia mayor de aplicación de la ley, y utilizaban casas seguras donde viajeros podían ser escondidos si la persecución parecía probable. La red incluía oficiales corruptos que eran pagados para mirar al otro lado, negocios legítimos que servían como frentes para mover víctimas y un sistema de comunicación que permitía a coordinadores rastrear envíos y pagos a través de cientos de millas. Conocía los nombres de varias otras mujeres que habían sido traficadas por las hermanas McKenna. Podía proporcionar descripciones físicas de los hombres que servían como transportadores y guardias para la organización criminal. Y lo más importante, podía describir los métodos usados para identificar y reclutar potenciales víctimas. Las hermanas habían desarrollado un entendimiento sofisticado de la psicología humana, que les permitía rápidamente identificar mujeres que estaban aisladas, desesperadas e improbables de ser extrañadas si desaparecían. Lo más importante, Anna reveló que las hermanas McKenna mantenían registros detallados de sus transacciones. Cada mujer que traficaban era documentada con información sobre su fondo, características físicas y el precio pagado por su entrega. Estos registros se mantenían en un gabinete cerrado en la habitación privada de Margaret, junto con ítems personales tomados de víctimas que servían como trofeos o evidencia de transacciones exitosas. La naturaleza de negocio de estos registros era quizás más escalofriante que los crímenes mismos, representando un nivel de deshumanización sistemática que convertía tragedias individuales en entradas contables. Anna también proporcionó detalles perturbadores sobre los métodos usados para romper los espíritus de mujeres traficadas una vez que alcanzaban sus destinos. El proceso comenzaba con drogar y secuestrar, pero continuaba con abuso psicológico sistemático diseñado para hacer a las víctimas complacientes y sin esperanza. A las mujeres se les decía que sus familias habían sido informadas que habían muerto en accidentes, que la aplicación de la ley las buscaba como criminales que habían huido para evitar prosecución, y que su única elección era aceptar sus nuevas circunstancias,
y tratar de hacer lo mejor de una situación imposible. Aquellas que resistían eran sujetas a violencia que era calculada para aterrorizar sin dañar permanentemente la mercancía. Las mujeres eran golpeadas de maneras que dejaban moretones en lugares que no se mostrarían, amenazadas con daño a miembros de familia en casa y forzadas a presenciar el castigo de otras como advertencia sobre lo que sucedería si continuaban causando problemas. La sofisticación de la operación era notable para su periodo de tiempo. La red criminal había establecido casas seguras a lo largo de rutas de transporte, oficiales corruptos que miraban al otro lado a cambio de pagos regulares e incluso negocios legítimos que servían como frentes para mover víctimas sin atraer sospecha. Las hermanas McKenna eran solo un enlace en una cadena que se extendía desde pequeñas comunidades agrícolas a centros urbanos mayores, alimentando la demanda voraz por jóvenes mujeres en las ciudades en auge del oeste, donde los hombres superaban a las mujeres por ratios que a veces excedían 10-1. El regreso de Anna a Leadville creó una situación peligrosa para todos involucrados. Estaba determinada a confrontar a las hermanas McKenna directamente, creyendo que exposición pública sería más satisfactoria que procedimientos legales discretos que podrían ser influenciados por las conexiones sociales y recursos financieros de las hermanas. El Marshal Dugan estaba igualmente determinado a prevenir que Anna tomara asuntos en sus propias manos, tanto porque quería reunir más evidencia, como porque temía que Anna podría estar caminando a una trampa que podría costarle la vida. Si las hermanas McKenna realizaban que su antigua víctima había regresado a la ciudad, podrían tomar acción drástica para protegerse, ya sea eliminando a Anna como testigo o acelerando sus propios planes para desaparecer antes de que pudieran ser arrestadas. El Marshal se encontró caminando una cuerda floja entre justicia y venganza, tratando de construir un caso legal mientras prevenía que una joven mujer que ya había sufrido demasiado se destruyera en persecución de venganza. Justo cuando pensamos que habíamos descubierto la extensión completa de los crímenes de las hermanas McKenna, el regreso de Anna trajo nuevas revelaciones que impactarían incluso a los investigadores más endurecidos. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ama misterios oscuros. Golpea ese botón de like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para nunca perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede después, mientras esta historia de engaño y supervivencia alcanza su punto más peligroso. La tensión en Leadville era palpable mientras la palabra comenzaba a extenderse de que algo estaba sucediendo involucrando a las hermanas McKenna. La presencia de Anna en la ciudad no podía mantenerse secreta por mucho tiempo, y varias personas que la habían conocido antes de su desaparición comenzaron a preguntar sobre dónde había estado y por qué lucía tan diferente. Las hermanas mismas parecían sentir que su situación se estaba volviendo precaria, y su comportamiento comenzó a cambiar de maneras sutiles pero notables, que sugerían que se estaban preparando para algún tipo de confrontación. Catherine siempre había sido cuidadosa sobre sus interacciones sociales, pero se volvió aún más guardada, declinando invitaciones a eventos comunitarios y evitando conversaciones que podrían revelar demasiado sobre sus actividades. Margaret, quien siempre había sido la más nerviosa de las dos, comenzó a mostrar señales de estrés severo. Fue vista paseando a horas extrañas, y varios clientes notaron que sus manos temblaban cuando servía bebidas. Las mujeres que trabajaban en su salón reportaron que las hermanas se habían vuelto demandantes y sospechosas, cuestionándolas sobre conversaciones que habían tenido con clientes e insistiendo en saber cada detalle de sus actividades diarias. La confrontación final vino en una noche amargamente fría, en marzo de 1881, cuando todo lo que había estado construyéndose por meses finalmente explotó al abierto con una violencia que sería recordada en Leadville por generaciones. Anna Kowalski, a pesar de las advertencias del Marshal Dugan y sus intentos de mantenerla bajo vigilancia protectora, había decidido tomar asuntos en sus propias manos. Había pasado semanas observando el salón McKenna, aprendiendo las rutinas de las hermanas,
y esperando el momento correcto para contraatacar a la gente que había destruido su vida y las vidas de tantas otras mujeres inocentes. Ese momento vino cuando Ana observó la llegada de otra joven víctima. Una chica de quizás 17 años que claramente había viajado una larga distancia y aparecía desesperada por refugio y asistencia. La chica tenía la misma mirada que Ana. Recordaba ver en espejos durante sus primeros días en Leadville. Esperanza mezclada con miedo, determinación templada por agotamiento y el tipo de inocencia confiada que predadores podían detectar desde el otro lado de una calle abarrotada. Ana observó mientras Catherine McKenna recibía a la chica con su calidez característica, ofreciendo comida y un lugar para descansar, haciendo preguntas gentiles sobre su viaje y sus planes, expresando simpatía por sus dificultades y optimismo sobre sus perspectivas en Leadville. Era la misma actuación que Ana había presenciado 18 meses antes, y la vista de otra víctima inocente, caminando a la misma trampa que había destruido su propia vida, era más de lo que Ana podía soportar. La decisión de actuar fue hecha en ese momento, impulsada por una combinación de rabia, culpa y la esperanza desesperada de que pudiera salvar al menos a una persona del destino que había soportado. Ana entró al Salón McKenna esa noche, armada con una pistola Derringer que había comprado en Denver, cargando un satchel de cuero conteniendo evidencia de los crímenes de las hermanas, cartas, fotografías y documentos que había reunido durante sus meses de cautividad en San Francisco, así como testimonios de otras víctimas que había encontrado en el camino. Su plan era simple pero desesperado. Confrontaría a Catherine y Margaret públicamente, presentaría su evidencia y demandaría que confesaran sus crímenes frente a testigos que ya no pudieran reclamar ignorancia sobre lo que estaba sucediendo en su comunidad. Creía que vergüenza pública y exposición serían más devastadoras que cualquier castigo legal, y que forzar la verdad al abierto prevendría que otras mujeres se convirtieran en víctimas. Lo que Ana no había anticipado era que las hermanas McKenna habían estado esperando algo como esto por semanas. Habían notado atención aumentada de aplicación de la ley, oído rumores de que antiguas víctimas estaban haciendo preguntas y habían estado haciendo preparaciones para abandonar su operación en Leadville y desaparecer antes de que pudieran ser arrestadas. Cuando Ana caminó a su salón esa noche de marzo, estaban listas para ella, y la confrontación que siguió probaría que eran mucho más peligrosas de lo que nadie había realizado. La noche comenzó tranquilamente con Ana, acercándose a la barra y pidiendo hablar privadamente con ambas hermanas. Catherine, reconociendo a Ana a pesar de los cambios dramáticos en su apariencia, mantuvo su compostura y acordó la conversación. Pero sutilmente señaló a Margaret, quien se escabulló para alertar a sus asociados. Dentro de minutos, 3 hombres armados se habían posicionado estratégicamente alrededor del salón. Hombres que Ana reconoció como algunos de los mismos transportadores que habían movido a ella y otras víctimas a lo largo de la ruta de tráfico. Las acusaciones de Ana fueron devastadoras y específicas, entregadas con una furia fría que silenció el charloteo normal de la noche de los clientes del salón. Nombró fechas, describió rutas de transporte y proporcionó detalles sobre la red criminal que solo alguien con conocimiento interno podía haber conocido. Habló sobre las otras mujeres que había conocido en San Francisco, que habían sido traficadas por las hermanas McKenna, algunas de las cuales habían muerto por violencia o enfermedad en el burdel, otras que simplemente habían desaparecido cuando se volvieron demasiado enfermas o problemáticas para ser rentables. Demandó que Catherine y Margaret reconocieran sus crímenes y se entregaran a autoridades. Pero más que eso, quería que explicaran cómo habían sido capaces de vivir consigo mismas, cómo habían sido capaces de sonreír y ofrecer consuelo a mujeres desesperadas mientras planeaban su destrucción. La crueldad psicológica del engaño parecía perturbar a Ana incluso más que la violencia física que había seguido. La respuesta de Catherine reveló el cálculo frío que siempre había acechado debajo de su exterior encantador, pero también la arrogancia de alguien que había operado sin consecuencias por demasiado tiempo. No negó nada, pero en lugar de mostrar remordimiento,
expresó una especie de admiración retorcida por la supervivencia de Anna y su regreso a Leadville. Explicó que la operación de tráfico no había sido nada personal, simplemente una oportunidad de negocio que había probado rentable en una economía fronteriza, donde la demanda por ciertos servicios excedía con creces la oferta. Jóvenes mujeres eran una mercancía, argumentó, y ella y Margaret simplemente habían sido eficientes en mover esa mercancía a donde estaba en mayor demanda. Habló sobre sus víctimas con la misma indiferencia casual que un comerciante de ganado podría usar para describir ganado, reduciendo vidas humanas a transacciones de mercado que requerían no más consideración moral que cualquier otro acuerdo de negocios. La conversación fue interrumpida por la llegada del Marshal Dugan y sus diputados, quienes habían estado monitoreando el salón y habían visto a los hombres armados entrando al edificio. El Marshal había realizado que Anna estaba planeando algo peligroso y había posicionado a sus hombres cerca, esperando prevenir violencia mientras aún permitía que su confrontación con las hermanas procediera. Lo que siguió fue un tiroteo caótico que duró solo minutos, pero pareció extenderse para siempre en el espacio confinado del salón. 2 de los asociados de las hermanas fueron matados en el intercambio inicial de disparos, sus cuerpos cayendo detrás de mesas volcadas donde habían tomado cobertura. Anna fue seriamente herida cuando uno de los hombres le disparó en el hombro, antes de ser abatido por el diputado Marshall James Crawford, quien había estado posicionado cerca de la entrada trasera del salón. En la confusión de humo, disparos y clientes gritando, Margaret McKenna fue disparada y matada por el diputado Thomas Riley, quien la confundió con uno de los criminales armados cuando alcanzó lo que parecía ser un arma, pero era realmente la llave al gabinete donde las hermanas mantenían sus registros. Catherine McKenna logró escapar a través de una salida trasera durante el caos, desapareciendo en la red de callejones y calles traseras que claramente había mapeado para justo tal emergencia. A pesar de persecución inmediata por aplicación de la ley y una búsqueda en toda la ciudad que continuó por días, pareció vanishing completamente en el vasto desierto del oeste americano. La búsqueda por Catherine McKenna duró semanas con agencias de aplicación de la ley a lo largo de Colorado y estados vecinos uniéndose al esfuerzo. Pósters de Se Busca fueron distribuidos desde Denver a San Francisco, ofreciendo recompensas sustanciales por información llevando a su captura. Claramente había tenido planes de escape preparados bien por adelantado, con dinero escondido en varias localizaciones y casas seguras establecidas a lo largo de rutas de vuelo potenciales. Algunos testigos afirmaron haberla visto en Denver, otros en Salt Lake City, pero ninguno de estos avistamientos podía ser confirmado, y Catherine McKenna efectivamente desapareció de la historia registrada. La investigación del Salón McKenna rindió evidencia que excedió incluso las peores expectativas del Marshal Dugan y proporcionó un vistazo a una empresa criminal que era mucho más sofisticada de lo que nadie había imaginado. Escondido debajo de las tablas del piso, no solo estaban la ropa y efectos personales de mujeres traficadas, sino también registros de negocios detallados, correspondencia con asociados criminales a lo largo del oeste, y mapas mostrando rutas de transporte que conectaban docenas de comunidades a través de múltiples estados y territorios. Los documentos revelaron que la Operación McKenna había traficado al menos 47 jóvenes mujeres sobre un periodo de 2 años, generando ganancias que excedieron $15,000. Una suma enorme para el periodo de tiempo que representaba más dinero que la mayoría de negocios legítimos en Leadville ganaban en varios años de operación. Los registros mostraban pagos a oficiales corruptos, gastos para transporte y casas seguras, e incluso lo que parecía ser pagos de seguro para compensar por mercancía que era dañada o perdida durante transporte. Quizás lo más perturbador de todo era el descubrimiento de una colección de fotografías que Margaret McKenna aparentemente había tomado de sus víctimas. Estas imágenes encontradas en su habitación privada, junto con descripciones escritas detalladas, mostraban docenas de jóvenes mujeres en varios estados de inconsciencia o distress, aparentemente documentando el éxito de las hermanas en capturar y someter sus objetivos.
Las fotografías no servían propósito práctico de negocios. Parecían ser trofeos que Margaret había mantenido para su propia satisfacción psicológica, evidencia de un nivel de crueldad que iba más allá de simple lucro criminal. El aftermath del caso McKenna envió ondas de choque a través de Leadville y el territorio más amplio de Colorado, forzando a comunidades a lo largo de la región a confrontar preguntas incómodas sobre cuán bien realmente conocían a sus vecinos y cuán fácilmente el mal podía disfrazarse detrás de una fachada de respetabilidad. La investigación reveló que la red criminal de las hermanas se había extendido mucho más allá de lo que nadie había imaginado. Con conexiones a operaciones similares en al menos 6 otros estados y territorios, autoridades federales se involucraron, llevando a arrestos en Denver, Salt Lake City y San Francisco que eventualmente desmantelaron mucho de la red de tráfico que había estado operando a lo largo del oeste. La investigación reveló un nivel de organización criminal que desafiaba suposiciones sobre la anarquía fronteriza. En lugar de violencia aleatoria y crímenes individuales, el caso McKenna expuso empresas criminales sofisticadas que operaban a través de líneas estatales, con la eficiencia de negocios legítimos. Anna Kowalski sobrevivió sus heridas, pero fue forever cambiada por sus experiencias y su búsqueda de justicia. La confrontación con las hermanas McKenna le había dado un sentido de cierre, pero también le había costado física y emocionalmente, de maneras que la afectarían por el resto de su vida. Se convirtió en una de las primeras defensoras de legislación para combatir el tráfico humano, testificando ante legisladores territoriales y federales sobre la necesidad de penalidades más fuertes y mejor protección para víctimas. Su testimonio ayudó a llevar a nuevas leyes que aumentaron penalidades por secuestro y hicieron más fácil para agencias de aplicación de la ley cooperar a través de líneas estatales en perseguir traficantes. La valentía de Anna en hablar públicamente sobre sus experiencias a pesar del estigma social que aún se adjuntaba a víctimas de violencia sexual, ayudó a otros sobrevivientes a encontrar sus voces y buscar justicia por crímenes que previamente habían sido ignorados o descartados por autoridades. La documentación médica de la doctora Helena Morrison probó crucial en procesar otros miembros de la red criminal, proporcionando evidencia que ayudó a convictar varios hombres que habían servido como transportadores y guardias. Sus registros cuidadosos de casos de envenenamiento por láudano crearon una fundación médica para entender cómo la operación de tráfico había funcionado, y su voluntad de testificar en corte ayudó a establecer la credibilidad de testimonio de víctimas, que de otra manera podría haber sido descartado. La doctora Morrison continuó su práctica médica en Leadville, y se convirtió en una defensora vocal por la seguridad de mujeres y cuidado de salud a lo largo de las regiones fronterizas. Estableció protocolos para reconocer y tratar víctimas de tráfico, y trabajó con agencias de aplicación de la ley para desarrollar mejores procedimientos para investigar casos involucrando violencia contra mujeres. El Marshal William Dugan fue promovido a U.S. Marshal y pasó mucho de su carrera restante rastreando otros miembros de redes de tráfico a lo largo del oeste. Nunca dejó de buscar a Catherine McKenna, siguiendo pistas e investigando rumores por más de una década. Alguna evidencia sugería que había huido a México, mientras otros reportes la colocaban en varias ciudades occidentales, operando bajo nombres asumidos, pero nunca fue definitivamente localizada o traída a justicia. El caso tenía implicaciones más amplias para cómo comunidades occidentales veían la protección de mujeres vulnerables y la identificación de empresas criminales que prellaban en gente desesperada buscando vidas mejores. Organizaciones de iglesias comenzaron a establecer redes más formales para asistir a viajeras femeninas y agencias de aplicación de la ley desarrollaron mejores procedimientos para investigar casos de personas desaparecidas que involucraban mujeres viajando solas. El caso McKenna demostró que la reputación de la frontera por anarquía había creado oportunidades para empresas criminales sofisticadas que prellaban en la misma gente buscando nuevas oportunidades en el oeste americano. También mostró cómo criminales habían explotado expectativas de sociedad sobre roles y comportamiento de mujeres, usando su género y su reputación por trabajo caritativo,
como camuflaje para actividades que representaban algunos de los crímenes más atroces de su era. Lo más importante, la investigación reveló cuán fácilmente el mal puede esconderse detrás de una fachada de respetabilidad y cómo los miembros más confiados de una comunidad pueden a veces ser los que albergan los secretos más oscuros. Las hermanas McKenna pudieron operar por años no porque fueran criminales particularmente astutas, sino porque entendían cómo explotar suposiciones y expectativas de la gente, convirtiendo las mismas virtudes de hospitalidad fronteriza y apoyo comunitario en armas contra los inocentes. Este misterio nos muestra cuán fácilmente el mal puede esconderse detrás de una fachada de respetabilidad y cómo los miembros más confiados de una comunidad pueden a veces ser los que albergan los secretos más oscuros. Las hermanas McKenna pudieron operar por años no porque fueran criminales particularmente astutas, sino porque entendían cómo explotar suposiciones y expectativas de la gente. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? ¿O podría aún haber secretos enterrados en esas montañas de Colorado? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste esta historia y quieres más historias de horror como esta, suscríbete, golpea la campana de notificación y comparte con alguien que ama misterios. Nos vemos en el próximo video.